Vamos a hablar de violencia de género, de violencia doméstica, de hechos recientes, pero también de determinaciones recientes, como puede haber sido la emergencia decretada por el gobierno. También cómo está abordado este tema en la ley de urgente consideración, en este anteproyecto que el gobierno electo remitió a los socios de la coalición. Así es, bueno, bienvenida Marta Balfré, criminóloga, abogada y psicóloga, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ve esta situación? Buen día. Bienvenida. ¿Cómo ve esta situación de declaración de emergencia en nuestro país? Bueno, a ver, la declaración de emergencia no vino de la mano de alguna medida que de alguna forma evidencie que estamos tomando algo en serio este tema que hace mucho que tendríamos que haberlo hecho y que realmente las mujeres que están en esta situación no tienen un respaldo real en el sentido de que se indican cautelares, después se incumplen, no pasa nada, muchas veces teniendo tobillera suceden episodios lamentables como todos conocemos. Entonces algo está pasando entre lo que es una legislación que pretende ser muy intuitiva y la realidad al momento de ofrecerle una solución a las víctimas. ¿Y en dónde encuentra ese divorcio entre las soluciones que se ofrecen y lo que usted dice, la realidad? Y lo que pasa es que la ley sola, sin presupuesto para implementarla, es letra muerta. A ver, yo puedo tener una legislación preciosa, pero si no amplío el equipo técnico, no compro las tobilleras, no pongo más juzgados, bueno, tenemos un problema de realidad. El día tiene 24 horas, por más que los jueces tengan la mejor buena voluntad, la fiscalía tenga la mejor buena voluntad, si son pocos, se sobrecargan las situaciones y no pueden tomar las resoluciones en el tiempo real. Entonces pasan las cosas que pasan. ¿Qué pasa con la tipificación del femicidio, no? Sí. ¿Han aumentado los casos o estamos conociendo más lo que antes ya sucedía? A ver, son cosas distintas. Quizás haya una mayor cantidad de denuncias porque se ha hecho toda una campaña de concientización de las personas de qué es la violencia, que no solo son los golpes, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el femicidio no ha solucionado el problema, porque rara vez persona que va a delinquirle el código a ver qué le va a tocar antes de decidir si hace o no el acto ilícito. Entonces, en realidad, el hombre que ha decidido matar a la mujer y a los niños no se preocupa en que le vayan a dar una pena mayor. Claro. Entonces, el femicidio como que, sí, le damos un rótulo especial a la muerte de esa mujer, pero a los efectos de prevenir su muerte no hace mayor diferencia. ¿Y por dónde debería pasar esa prevención, doctora? Yo creo que la prevención tiene que estar bastante antes, desde el momento de la denuncia, desde evaluar, bueno, la persona que está acá sentada hoy diciendo que es víctima de las distintas formas de violencia, ¿está diciendo todo? Por vergüenza, por resquemor, por falta de preparación de la persona que le recepciona la denuncia, hay cosas que se calla, que disminuye. ¿Qué pasa con esos niños que presentan conflictivas en las escuelas? Y como que no se indaga un poco más allá. La situación tiene que venir antes y no esperar a la tragedia o que se llegue al juzgado ya con el cuarto, quinto incumplimiento de cautelares por esas medidas que se tomaron por teléfono. Y ahí que habría que hacer una especie de capacitación. Nos consta que hay personal docente que está atento a esas señales, pero digamos, ¿por dónde puede pasar ese nivel de concientización que en realidad toca muchas esferas? Bueno, a ver, creo que todos los que intervenimos de alguna forma en estas situaciones tenemos que estar alerta y ver, bueno, si estoy en la escuela y veo un niño que sistemáticamente presenta una conflictiva, llamar a esa familia, tomarnos el tiempo para ver qué está pasando y de última derivar a la mamá, generalmente, o a la abuela materna o a la persona de referencia, a algún servicio para que puedan escuchar calificadamente qué es lo que está pasando en ese domicilio y por qué este niño presenta esta conflictiva. No nos olvidemos que los niños, por ejemplo, es en la escuela donde muestran los problemas, porque es el primer ámbito fuera de la casa donde circulan. ¿Qué pasa con las consultas de las mujeres que van a un médico, a otro y a otro, con una cosa difusa y no surge nada? ¿No será que está encubriendo un pedido de ayuda que no puede verbalizar? ¿Qué pasa cuando vamos a la seccional y vamos a denunciar y de repente estamos horas sentados allí esperando que nos escuchen para escribir una denuncia, que la gente empieza a pensar, bueno, habré hecho bien, habré hecho mal, y si mejor me voy para mi casa, y si mejor lo pienso, y si mejor intento? ¿Qué pasa cuando van al juzgado, por ejemplo, a Defensoría y están horas sentados allí esperando? Bueno, cuando vienen a la consulta particular también, bueno, ¿están diciendo todo lo que pasa o por vergüenza, para evitar la pregunta de ¿y por qué soportaste eso? Muchas veces la gente calla, entonces relata quizás lo último. Pero si uno empieza a escarbar para atrás, hace años que vienen pasando estas cosas. Lamentablemente la falta de tiempo, las prisas, conspiran en contra de darle a las víctimas una solución más profunda que de repente evite una tragedia.
Yéndonos bien a la raíz, ¿no? A lo que es la educación, a los niños, a lo que pasa en la casa. A las mujeres nos enseñan a defendernos desde muy chiquitas. Cuidado en la calle, cuidado con esto, el nene que te pega, en realidad, deféndete. Falta explicarle más a los niños, a los varones, lo que es el respeto hacia las mujeres y lo que es la no violencia, el cuidado. A ver, obviamente la primera escuela es la casa, ¿no? Entonces, de nada sirve que hagamos campañas en los medios publicitarios si en casa no tomamos el discurso. Ahora, ¿qué pasa cuando se le da el discurso al nene? No, a las nenas no se le pega, pero ve que de repente el padre maltrata a la madre o le grita o ve un abuelo que descalifica a la abuela. Bueno, creo que tenemos que hacer un sinceramiento. Entonces, los niños no solo aprenden de lo que uno dice, sino de lo que ellos ven. Entonces, bueno, la conducta nuestra es coherente con nuestro discurso, porque si no, el niño seguramente va a copiar lo que ve y no lo que escucha. No nos olvidemos que el lenguaje verbal es el 4%. Claro. El 96% es lo que uno hace. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa precisamente con esos niñas, pero especialmente niños varones que quedan huérfanos o que son hijos de padres agresores? ¿Se les hace un seguimiento después? ¿Se procura de alguna manera que no repitan patrones? Bueno, eso depende en primera instancia de la familia que lo tenga a cargo, ¿no? El Estado tiene una serie de servicios, como son los comités de recepción de las mutualistas, algún apoyo, pero volvemos a lo mismo, por situaciones coyunturales el apoyo está acotado en el tiempo y las personas no somos telas, que funcionamos todas iguales, entonces quizás el tratamiento para el niño A pueda funcionar en 6 meses, X cantidad de consulta, pero el niño B precise años. ¿Por qué? Y porque va a depender de la historia previa, de las herramientas personales, del entorno en el que está inserto, el apoyo que se le brinda a esos adultos que toman ese niño víctima de violencia para comprometerse con la tarea y detectar conductas problema apenas emerjan y pedir la ayuda, ¿no? ¿Por qué faltan recursos entonces? No sé si es una problemática tan grande. El sistema, ¿no? Viéndolo como un todo, ¿minimiza la problemática de la violencia de género? No, no es que minimice. A ver, al momento del presupuesto del Poder Judicial se le dio 0. Entonces, bueno, yo puedo sacar un montón de leyes, pero si yo no le doy recursos para implementarla, quedan en el papel. O sea, el Poder Judicial hace mucho tiempo que viene reclamando presupuesto. Hace mucho tiempo que cuando salió esta ley dijo, señores, si no nos dan fondos, vamos a hacer una aplicación dentro de lo que no es viable con la gente que tenemos. Si tú tenés que para hacer una pericia pueden pasar 6 meses, tenés un problema serio. Entonces, tenemos que sincerarnos y decir, bueno, ¿queremos aplicar esto? Bueno, ok, precisamos tanto dinero, vamos a otorgarlo. Ahora, declaramos la urgencia, pero el presupuesto hasta dentro de un par de meses no se revé. Entonces, ¿cómo se redistribuye lo que hay para tratar de atender la emergencia? Por ejemplo, se dijeron que hacen falta 200 tobilleras. Ahora, las tobilleras van a atender situaciones específicas. ¿Qué pasa con las otras? ¿Y dónde está el dinero para las 200 tobilleras? Ahí hay un problema. No basta con decir estamos en emergencia, sacamos la ley, tenemos que adjudicar fondos. Fondos que tienen que ser de alguna forma, sí, no gastados a manos llenas, pero aplicados a las situaciones críticas. Situaciones críticas son los equipos que evalúan las situaciones de riesgo, la cantidad de juzgados, la cantidad de funcionarios que están para atender el problema, porque también en Fiscalía, en la parte de violencia doméstica, están ampliamente superados. Entonces, bueno, señores, queremos darle un enfoque serio a esto, bueno, pongamos más fiscales, porque yo tengo los mismos de siempre, con un alto así de carpetas, y como que hay carpetas que van a quedar un poco postergadas. O sea que el decreto de emergencia que tiene un efecto simbólico nada más. Es simbólico, es simbólico. Esto sin dinero no funciona. Y respecto a cómo está consignado el tema en la ley de urgente consideración, ¿pudo revisarlo, doctora? Pude ver algunas cosas y en realidad no va mucho más allá de aumentar la pena para el delito sexual, que es una cosa controversial porque por un lado se dice que los aumentos de pena no disminuyen los delitos, pero lo que sí hay que ver es que con los baremos actuales como que la sanción a los delitos sexuales es muy baja y mundialmente se da una cobertura amplia porque lo que se trata es de sacar al abusador sexual de lo que es la vida activa en la calle para evitar que cometa más ilícitos y más daños, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con el abusador dentro de la cárcel para cuando salga no lo vuelva a cometer? Y yo te haría otra pregunta, ¿se trabaja con el abusador? Claro. ¿Hay algunos planes específicos? Recordemos una cosa, la persona que abusa de niños es como la persona, mala comparación, pero es la persona que le dicen, bueno, usted a partir de hoy no puede comer más azúcar. El deseo por tenerlo lo va a tener. Entonces hay que trabajar para los controles, para los frenos y evidentemente la medicación. ¿Eso está implementado hoy? Me parece que no mucho.
Ujú. Sí, luego en lo que hace el aumento de penas también pone agravantes para lo que es la Sí. tipificación de femicidio y también discrimina, valga la redundancia, por discriminación, que eso incluye también identidad sexual y de género. Exacto, sí. Son cosas importantes que reflejan situaciones puntuales de lo que es la vida hoy día en Uruguay. Ahora, insisto, tú aumentás las penas, tú pones el femicidio, tú cambias los baremos, fantástico. El mensaje a la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con el antes? Yo prefiero que a una mujer le tutelen la vida y no le tutelen la muerte. Prefiero que a una persona que es discriminada la protejan antes de que la agredan. Prefiero que un niño, antes de que lo abusen, le prevengan el abuso. Entonces... Entonces, sí. te diría que en o al menos que se remitió a las integrantes de la coalición, falta todavía. Falta. Me parece que quizás haya un poco de falta de experiencia o el deseo de responder un poco a lo que pide la gente. Ahora, si vamos a tener una política de ataque a estos temas, me parece que tenemos que correr el foco y dar elementos antes, porque es mucho más difícil tratar a un niño abusado que prevenir un abuso. Es mucho más fácil o más reconfortante como sociedad atender a una mujer antes de que la maten y después atender a esos hijos o atender a esa familia. Creo que tenemos que dar una asistencia previa. Antes de cerrar, hay una discusión que siempre se da de si la custodia, si el cuidado, la prevención debe estar en la víctima o en el victimario o en el abusador. ¿Usted qué cree? ¿Que está bien que la mujer tenga la custodia policial? ¿Está bien la tobillera? ¿Cuál sería el escenario ideal si lo hubiera? Comprendo cuál fue la idea al proteger a la mujer, que es proteger a la persona que está en situación de riesgo. Ahora, si vos lo mirás cómo se implementa en Uruguay, que es, no hay una policía específica para estas custodias, depende de las seccionales de la jurisdicción, entonces la mujer que tiene la custodia para ir, por ejemplo, de su casa al trabajo, de su casa a la mutualista o de su casa a llevar a los niños al colegio, tiene que coordinar y se ve con un estrés adicional en el sistema actual y custodian al agresor. ¿Por qué? Y porque es el que infringió la ley, el que tiene que soportar el estrés de los plantones en la comisaría, de que haya funcionarios que lo trasladan de una jurisdicción a otra. A ver, principio de realidad. Si nosotros tuviéramos una policía que fuera exclusivamente aplicada a las custodias, está bien, protejamos a la víctima. En el sistema que tenemos y protejamos al agresor, custodiemos al agresor. Exacto. ¿Para qué? Y bueno, para que sea él el que soporte el estrés de haber cometido el ilícito. Ayer leí un editorial del diario argentino Página 12 referido al caso de los rugbyers en Villa Gesell, algo terrible, ¿no? Donde la editorialista, bueno, ponía el foco en que la culpa de esas muertes también responde al machismo, al patriarcado. ¿Hay un tema de ideología permanente en la discusión o en el debate de los temas de violencia de género que muchas veces quizá o no esté sumando, sino que, digamos, no permita hacer el foco en el problema real? A ver, siempre las radicalizaciones no son buena cosa. Sí es cierto que en las situaciones de violencia de género hay elementos de machismo. Sin Ahora, duda. no todo puede ser leído a través de esa lupa. Yo creo que en el caso puntual de los rugbyers, si bien conozco los trascendidos de prensa, no participé en el mismo, me parece que es más un tema de fenómeno de masa que de machismo de patriarcado, porque la víctima fue un muchacho también. Entonces, ahí meter ideología de género es como un poco forzar la mano, ¿no? Creo que esto tenemos que verlo como que lamentablemente las cosas que la gente no hace en forma individual se anima a hacerlas en grupo y basta que se arenguen mutuamente para caer en ese tipo de inconductas. Que había problemas previos, evidentemente, en el entorno de esos muchachos y en el manejo de las sanciones, la culpa y la responsabilidad, me queda claro. Que eso responda a machismo, para mí es forzar demasiado la lectura. Hay que separar y no todo puede ser leído a través de esa luz. ¿Por qué? Porque si no eso trae más confrontación, más distancia entre las personas y eventualmente más posibilidades de delitos. Tenemos que aplicarle a cada uno el esquema contextual que corresponde. Que no quede planteado como un hombres contra mujeres. No es exacto, porque si uno plantea hombres contra mujeres, lo único que tiene es una polarización de la sociedad y eventualmente más delitos porque genera bronca. Y la bronca no es buena cosa al momento de tratar situaciones de familia. Bien, doctora Marta Balfré, muchísimas gracias por estos minutos de charla aquí en Buen Día Uruguay y bueno, seguiremos conversando entonces sobre estos temas en algún otro momento. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por la